vamos a dedicarle la columna a una novela de un filósofo y semiólogo italiano, y me refiero a Umberto Eco. Hace poco, en estos días, el 5 de enero, hubiese cumplido 90 años, y yo estaba escuchando desde la cama Cosa de Negros, como suelo hacer habitualmente, y bueno, le escribí a Seba que me gustaría, le escribí, ¿no? Que ganas de hacer una columna dedicada a Eco. Bueno, y así fue que surgió, a propósito justamente de que Seba le dedicó dos bellas lecturas, ¿no? De Sí, textos de Umberto Eco, ¿no? De su último libro, creo que eran Seba, ¿no? sí, Que su último recopila libro. Sí, tal cual. artículos, tal cual, que Sí. recopila artículos aparecidos en distintos periódicos y bueno, y portales en los últimos años. Eh, y bueno, elegí esta que es su primera novela, que es El nombre de la rosa. Que hay dos cosas aquí, es su primera novela, perdón, y por otro lado, su novela más exitosa. Fue publicada en 1980 y ya vendió más de 50 millones de ejemplares, ¿no? Oh, Bueno, imagínense que fue traducida a, no sé, a cientos de lenguas, ¿no? quien Y pudiera. quién pudiera, ¿no? Y Humberto Eco dice, él cuenta que con el adelanto que le dio su editor por el pago de la novela, él se compró en su momento se compró una valija de cuero, y esto él lo decía un poquitos años antes de morir, él murió el año pasado, eh, y él decía que todavía conservaba esa valija de cuero que se había comprado con ese adelanto. Y por otro lado decía, es mi primera novela y es la peor de todas. Y él decía, me da mucha bronca porque cada vez que yo saco un libro o una novela me preguntan por el nombre de la rosa, en la presentación, en las entrevistas, y suben las ventas, no de la novela que acabo de sacar o del libro que acabo de sacar, sino del nombre de la rosa. Una Claro. suerte de eterna maldición con su primera novela. Él decía la peor, la más imperfecta, y sin embargo la más exitosa. Sería llevada al cine en 1986, ¿no? Con una película que lleva el mismo nombre. Allí trabaja John Connery, Christian Slater, si la memoria no me falla. Una película que la recuerdo también no sé, con mucho cariño, en su momento me gustó. Pero sin dudas, El nombre de la rosa es una novela fascinante desde todo punto de vista. Y es un misterio también, ¿no? Es un misterio, porque es una novela complejísima, pero no obstante ello, es una novela que tiene muchas dimensiones de lectura, y es una de las introducciones, creo yo, más impresionantes, más acabadas, más divertidas a la filosofía, ¿no? Muchas veces me preguntaban a mí, ¿con qué libro se puede empezar a leer filosofía? Y yo siempre di consejos muy malos, debo reconocerlo, porque más de una vez dije al aire, no solo de este programa, sino de otros, el erotismo de Bataille. Un hijo de puta, es como recomendar comer una pizza de gorgonzola, efectivamente, ¿no? Es como empezar la filosofía por el erotismo de Bataille, bueno, eh, digamos que es un camino, al menos improcedente, no sé si difícil, pero improcedente seguro. Eh, por más de un motivo, aunque Claro. nos guste mucho Bataille, ¿no? Pero sin duda, si uno quiere empezar la filosofía, ¿por dónde empezar la filosofía? Bueno, por esta novela, por El nombre de la rosa de Humberto Eco. Y digamos, para contar un poco, ¿no? Antes de contar la novela y meterlos en algunos aspectos filosóficos de la novela, ¿no? Cuando yo cursaba filosofía, en la carrera de la filosofía, en Fantasía y Letras, una de las materias que mejor recuerdo es filosofía medieval. Allí tuve grandes profesores y profesoras. Y nos daban a leer, además de los textos de los filósofos, dos libros. Uno era La historia de la Edad Media, de José Luis Romero, el medievalista, ¿no? El padre de Luis Claro. Alberto Romero, quien fuera decano de la Facultad de Filosofía y Letras y decano de la Facultad de Filosofía y Letras en su momento, gran medievalista, José Luis Romero. Nos daban a leer ese libro para comprender ese periodo tan rico y tan extenso de la humanidad que fue la Edad Media, que duró casi prácticamente 1000 años, y nos daba, además de los textos de los filósofos, y además nos daban a leer El nombre de la rosa, ¿no? Eh, y El nombre de la rosa tiene, como dice Francisco Bertelloni, un gran profesor de filosofía medieval, quien tuve el gusto de tener de profesor,
como él escribió en un bello libro que editó la Facultad de Filosofía y Letras hace algunos años, se llama Para leer el nombre de la rosa, sus temas históricos, filosóficos y políticos, que lo compila el propio Francisco Bertelloni, dice allí en la introducción de este libro, que compila artículos de distintos estudiosos sobre el tema, dice, el nombre de la rosa tiene 3 dimensiones, dice Bertelloni, una policial, una filosófica y una histórica. El relato comienza en una hermosa mañana de noviembre de 1327 y se desarrolla vertiginosamente en 7 días, durante los cuales el lector no solo es confrontado con los sucesivos crímenes que constituyen la trama exotérica de la novela tiene además una trama erudita y hermética, casi esotérica. Y esto me parece que ya es fantástico, porque digamos, tiene esas 3 dimensiones. Quizás, obviamente, que digamos al genio de Umberto Eco era la novela que menos le gustaba, porque quizás como gran novelista, que además era Umberto Eco, quizás se vea la trama o los hilos, ¿no? De esa costura que él quiere hacer cuando cada uno de esos personajes va describiendo distintas posturas, ¿no? Filosóficas, ¿no? Porque hay muchas discusiones filosóficas metidas en boca de los protagonistas de la novela. Pero la novela gira en torno a una trama policial, y eso es lo que termina enganchándonos, ¿no? Aunque uno no sepa nada de filosofía, hay un crimen o una sucesión de crímenes, mejor dicho, en una abadía, allí en los Alpes italianos, en 1327, hay una abadía en donde hay una sucesión de crímenes, y esos crímenes giran en torno a un libro prohibido, ¿no? Y acá empiezan a aparecer los guiños a la historia y a los libros, y también, ¿no? Toda la erudición de Umberto Eco. Ese monje que está detrás de los crímenes, no quiero spoilear, porque además la novela es muy larga, no sé, tiene como, no sé, 800 páginas y uno realmente la lee con mucha, nada, ¿cómo decirlo? Con mucha fruición y con mucho placer uno va leyendo allí. Ese bibliotecario es un viejo malicioso, ciego, ¿no? Que se llama además Jorge de Burgos, ¿no? Una suerte de secreto, o quizás no tan secreto, de homenaje a Jorge Luis Borges, otro viejo bibliotecario ciego y malicioso, ¿no? Y ese viejo que está detrás de los crímenes, ¿por qué? Y acá aparece uno de los primeros temas que es fundamental para la novela y también para la historia del pensamiento. Estamos en 1327 en una abadía, y pensemos que la abadía era, y las abadías serían durante toda la Edad Media el refugio de los libros. Y nada había más preciado en la Edad Media que los libros. Los libros encerraban saberes, y esos saberes estaban en manos de iniciados. Esos iniciados justamente eran los monjes, era la iglesia, aquella que tenía el poder espiritual de las almas y que disputará durante buena parte de la Edad Media el poder terrenal en eso que se conocía y se conoció durante la Edad Media como la querella de las investiduras, es decir, el poder le pertenece al Papa, le pertenece a la Iglesia o le pertenece a los reyes, ¿no? La disputa entre el imperio y el papado, eso también está presente durante estos 7 días de intriga, y es un poco el contexto sociopolítico, ¿no? Histórico en el que transcurre esta novela, esa querella de las investiduras, ¿no? El rey es un representante de Dios en la tierra, pero tiene que ser investido, ungido por el Papa o no, o puede desprenderse de eso. Hubo un muchacho que se llamó Enrique VIII, que se separó justamente de la Iglesia Católica y fundó la Iglesia Anglicana, entre otras cosas, para no tener que pedirle permiso al representante de Roma. Y son esos años, además, al representante de Dios en la tierra, que estaba en Roma. Y son esos años también en los que casi durante, ahora no recuerdo cuántos años fueron, pero fueron casi 60 años, o quizás un poco menos, en los que hubo un papado en Aviñón, ¿no?
hubo dos papas, hubo un papa que estaba en Roma y otro papado que funcionó Claro. en Aviñón, ¿no? En Ujú. 1324, si la hora de la memoria no me falla, es que se produce este cisma que iba a durar algunos años en la Iglesia Católica. Bueno, estos es parte del contexto social y político, el enfrentamiento entre el imperio y el papado durante el siglo XIV, el papado en Aviñón, eh, esta querella de las investiduras, podemos decir, ¿no? Eh, Justamente a propósito del poder espiritual y del poder temporal, y aparece otro elemento fundamental, que también tiene que ver con la conformación de nuestra forma de pensar y nuestra ideología en Occidente, y es la cuestión justamente de que hay un libro que es el libro al que nadie debe acceder. Pensemos hoy, ¿en dónde está hoy el poder? Sigue estando en el conocimiento, pero en el conocimiento de los datos, ¿no? Si uno tiene acceso a las bases de datos, tiene acceso a manipular la opinión pública. Es lo que se disputan, ¿no? Las grandes consultoras, lo que se disputan Cambridge Analytica, lo que se disputan los políticos que quieren tener cada vez más y más datos de las personas para poder manipularlas, ni hablar las grandes empresas, ¿no? Bueno, en esa época sucedía un poco lo mismo. Por eso, los libros prohibidos estaban en un sector de la biblioteca, a los que no podía acceder ni el resto de los monjes y mucho menos los mortales, ¿no? Eh, eh, y efectivamente, toda la trama gira en torno a estos asesinatos, en torno a monjes que quieren develar y revelar los secretos de un libro que está perdido hasta hoy, y me refiero a la segunda parte de la poética de Aristóteles, ¿no? Que habla de la comedia y de la risa, ¿no? Según justamente este monje, Jorge de Burgos, este viejo ciego bibliotecario que protege a este libro, esta segunda parte de la poética de Aristóteles habla de la risa y eleva la risa a la categoría de arte. Y esto, nos dice Jorge de Burgos, llevaría a la liberación del miedo y también a la liberación del miedo a la muerte, del miedo al diablo y lo que es peor aún, del miedo a Dios. El hombre entonces dejaría de estar sometido a los designios propios de la divinidad, dejaría de tenerle miedo a la muerte y ya ni Dios ni el diablo podrían ser sus dueños. Entonces acá hay una función que es fundamental, que es la de que la risa no debe ser compartida por los mortales. Los mortales no deben atreverse a reír, ¿no? Si pensamos que hoy, tanto tiempo después, ¿no? En esta posmodernidad en la que vivimos, en este capitalismo financiero, lo primero que hace el neoliberalismo es atacar la autoestima de las personas, quitándoles el trabajo, quitándoles la posibilidad de desarrollarse en la sociedad, horadando la construcción de un horizonte mejor. Vemos que ni esos monjes medievales, ni estos financistas de hoy, piensan demasiado diferentes. Los dos atacan justamente esta posibilidad de que la risa y la autoestima sean una catarsis a los problemas del mundo. Esto por un lado, esto a mí me parece que es uno de los puntos fundamentales de esta novela que tiene, como decía Bertelloni, una trama novelística, una trama policial y una trama filosófica. Ujú. Y después aparece otro elemento también fundamental, que también se vincula con Aristóteles. Como dice Humberto Eco, en realidad no solo decidí contar sobre el medioevo, decidí contar en el medioevo, ¿no? Por eso es que la novela arranca con una larga descripción de la arquitectura. Hoy hablábamos, Leo traía el tema de la arquitectura de la abadía, y también con una reflexión sobre la belleza en la Edad Media, sobre ese mundo, ¿no? Sobre lo bello, sobre el conocimiento, sobre la arquitectura en la Edad Media, y es también justamente la novela una construcción de las grandes tensiones que empiezan a resquebrajarse que empiezan a aparecer a partir del siglo XII, del siglo XIII,
que en el siglo XIV se van a mostrar aún más. No, el siglo XIV es el siglo de la peste en Europa, ¿no? Es el siglo de la peste Claro. negra que se lleva un tercio de la población europea, ¿no? O más de un tercio de la población europea se lleva esa peste, ¿no? Y es justamente la novela una puesta en tensión de las grandes disquisiciones filosóficas que comienzan a aparecer ya hacia fines de la Edad Media. Una de esas cuestiones tiene que ver con el reingreso de Aristóteles a Occidente. Y esto realmente es muy interesante, porque Occidente no conoció la obra de Aristóteles, ¿no? La obra de Aristóteles pasó de su escuela peripatética fundamentalmente a filósofos del mundo árabe, ¿no? Y el mundo judeo-cristiano y el cristianismo en la Edad Media fue profundamente neoplatónico. Durante la Edad Media cristiana, el gran maestro era Platón, y Aristóteles se lo conocía en todo caso como el lógico, el pensador de la lógica, ¿no? Y esto es muy importante porque para Aristóteles el conocimiento comienza con los sentidos, ¿no? Y el hombre desea por naturaleza conocer, y es ese deseo de conocer, es ese movimiento de los sentidos el que lo lleva al hombre a investigar, a eso que luego será la filosofía empirista, ¿no? Eso que tendrá que ver con la experimentación, que tendrá que ver, digámoslo muy rápidamente, con muchas comillas y un modo quizás impreciso, con la ciencia moderna, ¿no? Y la Edad Media no creía en la experimentación, no creía en los cuerpos. Digamos, la Edad Media va a condenar el uso de las pasiones, ¿no? Pensemos, si han visto la película o si han leído el libro, esa escena tremendamente pecaminosa, que es la escena más linda, ¿no? De la película, que es cuando Atzo de Melk, ¿no? Que es quien cuenta la historia, ¿no? Es que tiene a su coequiper, eh, que es el que hace las veces de Guillermo de Ockham, ¿no? Sí. Guillermo de Baskerville, ¿no? Que es este filósofo, este monje filósofo que viene justamente de las Islas Británicas, que está más, es más afecto a la experiencia, a la experimentación, a la Sí, sí, sí. experiencia, ¿no? Que lleva adelante una suerte de método científico a los Sherlock Holmes, ¿no? También es Claro, más oficio moderno. más moderno, totalmente. De hecho, a partir de las huellas del caballo, cuando llegan a la abadía, empiezan a Sí, reconstruir la escena, ¿no? Guillermo de Baskerville le reconstruye a su coequiper Atzo de Melk, le reconstruye la situación que hubo allí minutos antes de que ellos llegaran, a partir de huellas, de indicios, ¿no? Bueno, una de las escenas más lindas que uno más recuerda, sobre todo si la vio de niño, ¿no? Es la escena en la que él tiene un encuentro amatorio, ¿no? Atzo de Melk con una campesina, ¿no? Con todos esos fantasmas, atormentado por las pasiones de la carne. Bueno, la Edad Media condenará profundamente las pasiones de la carne, y allí está Aristóteles, reingresando a partir de un libro prohibido y también regresando a partir de las pasiones del cuerpo, ¿no? La tentación en los libros y la tentación en los cuerpos. Y es interesante qué dice Jorge de Burgos en un pasaje de El nombre de la rosa, hacia el final. Dice, antes, dice Jorge de Burgos, este malicioso eh, bibliotecario, este viejo ciego, malicioso bibliotecario que está detrás de las muertes justamente de esos monjes que quieren atreverse a conocer aquello que ha sido prohibido y que tiene que ver con la risa, que tiene que ver con Aristóteles, dice algo profundísimo. El genio de Eco le hace decir algo profundísimo. Antes mirábamos el cielo, otorgando solo una mirada de disgusto al barro de la materia. Ahora miramos la tierra y solo creemos en el cielo por testimonio de la tierra. Esto es impresionante, porque esto Espectacular. marca la ruptura de paradigmas. Antes Claro. creíamos en lo que decían las sagradas escrituras o las autoridades medievales, aquellos que nos hacían descreer de los sentidos, aquellos platónicos o neoplatónicos como el gran San Agustín, ¿no? Digamos, creíamos en las formas perfectas, en la idea de bien, en la idea de lo bello, en la idea de lo bueno, de lo verdadero. Y nosotros, en todo caso, éramos copias imperfectas de lo bueno, de lo bello, de lo verdadero, y estábamos además en tránsito entre el ser y el no ser. Ahora
le otorgamos más peso a lo que ven, tocan, huelen, aquello justamente que ingresa por nuestros sentidos y empezamos a desconfiar del cielo. Se ha roto un orden, se ha roto una cosmovisión, se ha roto un paradigma que casi lleva 800 años, es decir, hasta el siglo XIII, hasta el siglo XII, hasta el siglo XIII, había reinado durante la Edad Media el modelo neoplatónico. Ahora, a partir del contacto entre las civilizaciones, a partir primero de las cruzadas, luego del incipiente comercio, empiezan a ingresar justamente los textos de Aristóteles a partir de traductores de Toledo, a partir de los traductores de las ciudades españolas e italianas, empiezan justamente a ingresar los textos justamente de Aristóteles en sus versiones de Averroes o de Avicena, en sus versiones de los filósofos árabes. Hay un bellísimo texto de Borges que también habla de esto, que se llama justamente La busca de Averroes, ¿no? Un traductor árabe que está allí, ¿no? Traduciendo a Aristóteles y justamente no encuentra la palabra para nombrar aquello que es la risa, aquello que es la comedia. Bueno, efectivamente, el aristotelismo será en buena medida esa filosofía y esa doctrina que ya no se ocupa simplemente de las almas o no se ocupa de cuestiones morales simplemente, sino que está más dedicada a la investigación natural, a la medicina, a la botánica, es decir, que está asimilada a una inspección del mundo, que se asimila ahora a una realidad que está cambiando y a una realidad de la que los hombres, las mujeres, construirán a partir de ahora teorías, hipótesis para constatar, contrastar eso que tienen en la mente con eso que sucede en la naturaleza. Es decir, se rompe el orden medieval y empieza a aparecer el ser humano en el centro de la reflexión filosófica, histórica, cultural, estética, ¿no? Pensemos lo que será un par de siglos después el Renacimiento, ¿no? Y efectivamente, la novela tiene dos focos de atención primordiales, donde sucede casi todo, ¿no? Y son la biblioteca, Borges dirá, que otros llaman el mundo, ¿no? Claro. Y el scriptorium. La biblioteca es el lugar prohibido por las órdenes del abad. Únicamente tiene acceso a ella el bibliotecario que ejerce la función de censor. Y por un laberinto, ¿no? Es otra vez, otra bella creación literaria de Eco. A través de un laberinto se accede a la biblioteca y a los libros prohibidos, y allí se guarda un tesoro extraordinariamente rico de libros inaccesibles de todo tipo, de todo origen, y además se guardan las ideologías peligrosas como era la de Aristóteles. Y además están los monjes que trabajan en el scriptorium, especialistas en griego, en árabe, en retórica, copistas, miniaturistas, iluministas. Pensemos lo que se tardaba para copiar una Biblia en la Edad Media, un año. Y trabajaban muchísimas personas y las ilustraciones estaban hechas y bañadas en oro, digamos, trabajaban muchísimas personas, artistas, y los monjes que se ocupaban justamente, los copistas medievales, podían tomar una copita de vino más y dormir una hora más, porque su trabajo era de los más importantes. Había toda una industria generada en torno al conocimiento y todo un conjunto de artistas que trabajaban en ilustrar esos libros, en bañar luego en oro esos libros o las Biblias, y además en esos márgenes justamente de esos monjes que estaban en el scriptorium, que estaban copiando en la biblioteca esos libros sagrados, esas sagradas escrituras, o esos libros de San Agustín, o del divino Platón, como se lo llamaba en la Edad Media. Gracias a esos monjes y a sus momentos de distracción y a sus demonios
de las tardes, ¿no? Que los asaltaban luego del almuerzo, cuando les daba un poquito de modorra y estaban allí copiando. Gracias a esas distracciones es que tenemos buena parte de la filosofía que no se escribió sino en los márgenes, que era el espacio que tenía el monje para escribir su propio pensamiento, ¿no? Y esto es impresionante, porque la filosofía le debe muchísimo a eso que se llamaban las marginalia, eso que los monjes escribían en los márgenes, ¿no? Impresionante. Quéjense, ustedes, jóvenes estudiantes, que no tienen tiempo, ¿no? Que no tienen tiempo para estudiar, que tienen que leer en el colectivo. Quéjense, un monje medieval, a los que le debemos muchísimo, solo tenían para escribir el margen que había entre el texto sagrado y el final de la hoja. Y buena parte de los comentarios de la historia de la filosofía se lo debemos a esos márgenes y a ese momento de distracción y también de ruptura del límite, ¿no? Y a ese momento también de transgresión. Por eso, de un modo excepcional, la verdad, y me emociona de solo pensarlo y de recordar la novela, y la releía cuando la releía para preparar esto que de un modo desprolijo estoy nombrando. Eco va construyendo escenarios como son la biblioteca, como es el escritorio de los copistas medievales, como es el momento justamente de la unión carnal entre un monje, un aspirante a clérigo y una joven campesina no ilustrada del vulgo, efectivamente que no sabía leer porque la lectura y la escritura estaba destinada a los varones que se dedicaban a esa tarea por lo demás, ¿no? Y la mujer era vista también casi como un monstruo de las tentaciones, de esas tentaciones que después lo llevaban a los copistas a escribir en contra de las autoridades en los márgenes. Por eso también esta novela es, creo yo, una gran lectura en contra de la autoridad, ¿no? Y me parece que Eco efectivamente coloca la figura de la autoridad, que es una figura medieval, ¿no? La autoritas medieval, es una figura a la que se cita todo el tiempo en la filosofía medieval, la figura justamente de aquel que justifica eso que yo voy a decir, ¿no? La cita que debe justificar esto que yo estoy diciendo, sea San Agustín, sea el divino Platón, o sea quien fuere. No, me parece justamente que esta novela es una novela en la que aparece la palabra justamente como una convención. Y esa es otra discusión de la Edad Media, ¿no? La querella por los universales. ¿Qué son los nombres? ¿Son meros flatus vocis? ¿Son simples palabras? ¿O hay un compromiso ontológico entre la palabra y aquello que la palabra designa? ¿No? Eh, si en el nombre de la rosa está la rosa y en todo el Nilo la palabra Nilo, ¿no? Designa algo esencial la palabra rosa, o por el contrario es una simple convención, ¿no? Y me parece que justamente en la obra de Eco, en El nombre de la rosa, justamente el nombre de la rosa es una de las formas de señalar que efectivamente cuando de filosofía se trata y cuando de construir un orden parados sobre los hombros de los gigantes, como dirá otra autoridad luego, ¿no? Estamos construyendo un mundo parado sobre los hombros de los gigantes. Nunca podemos desconocer, decía, cuando nos dedicamos a la filosofía, que aquellos que nos precedieron son la autoridad, pero si seguimos hablando de ellos es porque en cierto sentido los hemos traducido, y traducirlos es de algún modo traicionarlos, y traicionarlos es de algún modo violar las reglas establecidas, y es ese juego que quizás con poquísimas herramientas y quizás en poquísimo espacio, como esos monjes medievales que solo tenían el margen para volcar sus opiniones, y quizás el tiempo radial así lo indique, en la brevedad y justamente en eso que se llama el éter, y por mor justamente de ese tiempo que se nos escabulle justamente mientras hablamos, lo que podemos decir es que si hacemos filosofía, si elegimos la trama del pensamiento, esa trama del pensamiento tiene que ver, en definitiva, con posarnos sobre los que nos precedieron para traicionarlos un poco y para
al mismo tiempo y en el mismo sentido. Recordar una y otra vez que la tarea del pensamiento y la tarea de la filosofía, si no juega con fuego, no es nada. Por eso Humberto Eco una y otra vez se dedicó a jugar con fuego.